Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Oscar Martínez acá desde que... Bueno, vamos a dar inicio entonces al segundo webinar de PICT 2022. Yo soy Marisa Sensabela, la directora del FONCIT. Me acompaña Javier Martínez, que es el director de evaluación, y me acompaña Cristian Añón, que trabaja en la unidad de soporte de información, ¿cierto? USA. Entre los tres vamos a hacer un pantallazo, yo bien rápido, de las principales modificaciones que tiene el instrumento PICT 2022 con respecto al 2021. Javier les va a contar con más detalle, va a hacer un poco la pasada que hay que hacer, ¿no es cierto?, para presentar en general las bases y cuáles son los criterios fundantes de las bases de PICT 2022, y Cristian luego nos va a mostrar unos instructivos y va a hablar sobre la plataforma agencial, que es la plataforma a través de la cual se hace la postulación. Si quieren ya comenzamos compartimos su PowerPoint con las principales modificaciones. Las principales modificaciones que tiene este instrumento es un tipo nuevo de proyecto que se llama investigadora con trayectoria consolidada. Otro aspecto es la lengua del proyecto. Luego tenemos mejoras en los procesos de admisibilidad y acreditación. Tenemos algunas pequeñas modificaciones en distribuciones de áreas temáticas que se puede ver en el anexo 2. Y luego toda la novedad que significa la postulación en la plataforma agencial. Rápidamente pasamos al tipo y categoría del proyecto, las va a desarrollar un poco más Javier, solamente tener en cuenta que con respecto al año pasado estamos teniendo este nuevo tipo de proyecto, investigadora, trayectoria consolidada, que es un tema abierto, que exige y se puede y exige, en este caso, la presentación de beca y tiene una duración de 4 años. Me voy a detener un poquito en de trayectoria consolidada porque es algo nuevo. El investigador responsable tiene que ser alguien que tenga una trayectoria destacada a nivel nacional y o internacional, y el requisito para poder postularse es haber tenido 6 o más PICTs, no importa en qué categorías de PICT, desde el año 2003 hasta la convocatoria 2021, lo que no se consideran para este cómputo, los PICTO o los PICT orientados, ¿no es cierto?, los Startup, los PICT de equipamiento y tampoco los PICT aplicados en cualquiera de sus categorías. Este universo es relativamente pequeño, pero se trata aproximadamente de posiblemente de unos 160 candidatos. La duración es de 4 años y el objetivo de este tipo de proyecto es fortalecer la plataforma científica y biotecnológica que ha desarrollado el investigador responsable, sobre la base de la obtención de subsidios nacionales en el área de su especialidad. Es decir, se confía en que esa persona, a través de haber obtenido subsidios de agencia, ya está en condiciones, ya tiene una trayectoria importante y está en condiciones de hacer una propuesta que es de alguna manera diferente a los otros tipos de proyectos, a equipos de trabajo como estábamos acostumbrados. Tiene 3 exigencias, que son las de solicitar beca, una beca de nivel inicial o nivel superior, pero es obligatorio hacerlo, no es optativo. El grupo responsable debe tener como mínimo 3 integrantes, el investigador responsable y 2 del grupo responsable, y además debe tener un pequeño desarrollo de generación de impactos durante el desarrollo del proyecto. Esto es algo nuevo, y los impactos se pueden dar tanto relativos a transferencia al medio social
consultivo a diseño, ejecución o monitoreo de políticas públicas articuladas con organismos nacionales, provinciales o municipales, o bien en aportes a la actualización curricular de las carreras de grado o posgrado, o acciones de divulgación orientadas a distintos públicos a través de convenios con instituciones públicas o privadas de cualquier nivel. Los objetivos de los impactos y una pequeña propuesta metodológica y actividades asociadas serán evaluadas en el bloque 3 por una comisión ad hoc específica. Eso está puesto en las bases y queremos resaltar lo que va a ser de esa manera. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de proyecto va a tener sus objetivos científicos y su propuesta teórica metodológica, como siempre lo tienen los PICTs en sus proyectos de corte científico, y que además van a tener que presentar estos impactos de esta manera, con un par de objetivos, un par de indicadores, y de los cuales también tendrán que dar cuenta de adjudicarse ese proyecto en los informes de avance y, por supuesto, en el informe final de final de proyecto, ¿no? En el ITA y en el ICT. Para la admisión de este tipo de proyectos se deben adjuntar además avales institucionales, convenios o cartas de acuerdo con las instituciones adaptantes o destinatarias. Esto es importante. ¿Por qué ponemos convenios o cartas de acuerdo? Porque en algunas instituciones públicas es muy difícil generar convenios, lleva mucho tiempo, entonces para nosotros es suficiente en esta instancia y en esta primera puesta en marcha de este tipo de proyecto con una carta de acuerdo. Es decir, nos interesa que una institución por fuera del sistema científico, sea en alguno de los lugares de impacto que postulamos, pueda decir si estamos de acuerdo con que el investigador responsable tal o la investigadora responsable tal realice esta serie de actividades para tales objetivos en nuestra institución. Ese es el documento que tenemos que tener, que va a avalar, que va a hacer que sea admisible, ¿no es cierto?, la propuesta de investigadora trayectoria consolidada. Pasamos después a otro tema, otra innovación, quizás no para todos, pero en algunos casos sí va a impactar. Todos los proyectos deben obligatoriamente presentarse en español. Teníamos a veces tema que se presentaban algunos proyectos en inglés, sobre todo en inglés y no en español. Consideramos que eso no corresponde a una institución pública argentina, y mucho menos con la tercera lengua más hablada en el mundo, con la cual puede perfectamente transmitir y adaptar en un metalenguaje científico a la lengua española, pero sí damos, por supuesto, la opción, es optativo, quienes quieren hacerlo y presentar, además de su proyecto, en cualquiera de sus categorías en español, la quieren presentar en otro idioma, lo podrán hacer. Y los idiomas que estamos aceptando en esta convocatoria son el inglés y además otras 3 lenguas también de gran uso en la vida científica, en el mundo científico, y que además son lenguas familiares, son lenguas parecidas y con bastante inteligibilidad con el español, que son el portugués, el francés y el italiano. ¿No es cierto? El objetivo, ¿no es cierto?, es ¿por qué razón van a optar por presentar un proyecto en otra lengua además del español? Bueno, es también para agilizar, sobre todo en aquellos casos en donde se pueda mandar a evaluar a evaluadores extranjeros, ¿no es cierto? El hecho ya de elegir una lengua también nos está ayudando a poder contactar a evaluadores que utilicen esas lenguas como la lengua con la que van a realizar sus dictámenes. Si presentan los proyectos en 2 lenguas, deben, al final de cada proyecto, en el PDF donde está presentado el proyecto, decir que cada una de ellas es la traducción fiel de la otra versión, ¿no? Es decir, las versiones deben ser idénticas. Luego tenemos novedades en el proceso de admisibilidad, dado que ya les va a explicar Cristian cómo es la plataforma Agenciar.
no vamos a hacer más en el proceso de admisibilidad, que es un proceso que hace el equipo del CONCYT cuando recibe los proyectos, a ver quiénes pueden pasar a la etapa subsiguiente de evaluación y quiénes no. Si los miembros del grupo responsable están excedidos en la cantidad de PICP que tienen vigentes, en épocas, hasta el año pasado, podíamos pasarlos al grupo colaborador, donde esas restricciones no contaban. Hoy en día eso lo resuelve la plataforma agencial, por lo tanto no lo vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Javier les va a explicar bien cuáles son esos impedimentos y cuáles son esos topes para aceptar a un investigador o investigadora como grupo responsable. Luego incorporamos, ustedes saben que Agencia está comprometida ya desde hace tiempo en la ampliación de derechos de los postulantes. Teníamos ya en los últimos años las ventajas que se dan en cuanto a los criterios de acreditación, es decir, cuando nosotros evaluamos si el grupo responsable es un grupo, cada uno de sus componentes está formado y además está activo. Cuando evaluamos esa parte, si ese investigador o investigadora está activa, computamos su producción en los últimos 5 años, ¿no es cierto? Pero esa extensión de años, esa cantidad de años se puede extender por razones de licencias por enfermedades en esos 5 años, también por haber tenido, por maternidad, por paternidad, y este año agregamos otro ítem que es el de cargo de gestión con función ejecutiva remunerada. Se trata aquí de contemplar en esos 5 años donde se evalúa la productividad, que si una persona, un investigador o investigadora, ha tenido un cargo de gestión con función ejecutiva remunerada, es decir, un cargo de gestión de dedicación exclusiva y que necesita mucha dedicación de tiempo, le podamos además sumar una cantidad de años adicionales hacia atrás para ver si esa persona está activa. La cantidad de años que vamos a sumar hacia atrás no va a exceder los 4 años. Entonces, si una persona en los últimos 5 años ha tenido un cargo de gestión, ha sido, por ejemplo, secretario de Ciencia y Técnica de una universidad, le vamos a revisar la productividad, vamos a decir si acredita o no acredita en el ítem de actividad, no en los últimos 5 años, sino en los últimos 9. Si es que estos 5 que siempre evaluamos han estado completamente ocupados por el cargo de gestión. Atención, que los cargos de gestión son solamente lo que decía yo recién, lo de función ejecutiva remunerada. Ahí tienen un ejemplo, los cargos jerárquicos en universidades nacionales, como rector, rectora, decano, decana, secretario general de universidades, también de facultad. También contemplamos cargos jerárquicos en la administración pública nacional o provincial, y gerencias o direcciones de centros regionales de ciencia y tecnología, y direcciones de institutos o centros de investigación de doble dependencia, de doble, triple o cuádruple, ¿no? No computamos entre estos cargos de gestión la dirección de institutos de universidades que no sean de doble, triple o cuádruple. Luego, aquí. También estuvimos revisando, hicimos justamente entre los criterios de acreditación, que ustedes tienen acceso a un anexo en donde cada una de las comisiones disciplinares en las que nosotros dividimos las postulaciones para hacer. Hay indicativos, ¿no es cierto?, para saber cada comisión qué considera una investigadora formada y activa, ¿no es cierto? Estuvimos revisando un poco esas exigencias, sobre todo en aquellas en las que solicitaban la misma productividad, tanto para investigador inicial como para grupo de reciente formación, como para equipo de trabajo, ¿sí? En las que estuvimos revisando eso y lo cambiamos en diálogo con los coordinadores que estuvieron trabajando en la evaluación de 2021, son las disciplinas que están citadas ahí en azul más abajo, ¿no? Ciencias humanas, tecnología química, tecnología de alimentos, pecuaria pesquera, etc.
Así que por favor, a revisar ese anexo, sobre todo aquellos que es la primera vez que se van a presentar al instrumento PICT y que por ahí no interpretan bien, lo va a decir Javier. ¿Cuáles son esas etapas de evaluación? Tenemos nosotros 3 instancias: la admisibilidad, la acreditación y luego la evaluación. A veces hay gente que no pasa, o hay proyectos, perdón, hay postulaciones que no pasan la admisibilidad, y a veces pasan bastante que no pasan la acreditación porque no ha habido una buena lectura de ese anexo donde está esta información. Ya voy terminando. Creamos una nueva comisión disciplinar, que es la de biotecnología, que tendría, así como indicativo, subdisciplinas como la biotecnología industrial, la médica, la agrobiotecnología y otras biotecnologías. Y también hicimos una modificación, pasamos hábitat y todo lo relativo a arquitectura y urbanismo a la Comisión de Economía y Derecho. La razón es porque había muchas disciplinas en ciencias humanas y ciencias sociales y descomprimimos un poco la participación de disciplinas en las 3 comisiones de sociales y humanas que tenemos. Otras mejoras que vamos a tener, esto no va a incidir en la postulación, pero lo van a ver en las bases. Nosotros hablamos de unidades de promoción, ¿no es cierto? Cuando ustedes hagan sus presupuestos, luego nosotros vamos a traducir ese presupuesto a unidades de promoción, y eso se va a encabalgar con una mejora muy importante que ha hecho Agencia con el instrumento PICT, que es lo que se llama cláusula de mejor presupuesto vigente. Es decir, que los PICT adjudicados y de las convocatorias anteriores, es decir, en nuestro caso ahora 2019, 2020, y luego va a pasar después del primer año con la 2021, van a ir actualizando sus montos anuales en función de lo que Agencia estipule que en ese tipo de proyecto va a ser el monto de la convocatoria vigente en ese momento. No sé si es un poquito complicado, pero a ver, si el año pasado tuvieron, por ejemplo, por año en un tipo de proyecto, 1 millón de pesos, y al año siguiente se dice que por año va a haber 2 millones de pesos por año, después del primer año ustedes van a tener acceso a los 2 millones por año, no a 1 millón. Eso lo que hace es que el instrumento PICT esté actualizado durante toda su duración, sean 2 años, sean 4 años, cosa que no sucedía antes. Como ustedes bien saben, los PICT iban perdiendo su poder adquisitivo. Esto también va a traer más adelante, y estamos trabajando en esto, en ajustes en la ejecución. Es decir, si nosotros hacemos un esfuerzo de mejor cláusula de presupuesto, mejor presupuesto vigente, nosotros también les vamos a pedir a ustedes que ejecuten los PICTs en tiempo y forma en los años que corresponden y no se extienda en el tiempo. ¿Sí? Y también otra innovación interesante, y sobre todo para ustedes que están tan ocupados siempre, y nosotros también, es que redujimos la cantidad de informes de avance, y aun cuando un proyecto dure 4 años, va a tener un solo informe de avance a medio término, es decir, a los 2 años, y el informe final al finalizar los 4. Si el proyecto, por ejemplo, es investigador inicial y va a tener 2 años de duración, el informe anual, el ITA 1, el informe técnico de avance, va a tocar al primer año. Y luego hay mejoras en la plataforma Agenciar, que le voy a dejar este tema a Cristian, que lo va a exponer de manera mucho más didáctica que yo. Así que muchas gracias. Vamos a continuar con las exposiciones. Ahora va a seguir Javier Martínez, que es el director de evaluación, que les va a hacer una panorámica de las bases, y ustedes vayan pasando las preguntas por el chat, y al finalizar las vamos a contestar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les voy a contar un poquito, es contarles las bases. Como saben, la convocatoria abrió el 26 de diciembre y va a estar abierta hasta el 27 de marzo.
Hasta ese día se van a poder editar las presentaciones y hasta el 27 de marzo a las 6 de la tarde van a poder editar. Ahí se hace una verificación del proyecto y van a tener hasta el 10 de abril para adjuntar las constancias avaladas por la institución beneficiaria, que es el viejo esquema de la carátula firmada. La idea de esto es que volvemos a un esquema prepandemia en este sentido, donde la carátula firmada queda dentro del sistema con la idea de que toda la vida del proyecto nos quede en el mismo lugar, en esta plataforma de Agenciar, que está pensada para que tenga la presentación y después dentro de esa misma plataforma el módulo de evaluación y un módulo de seguimiento, de modo que cada investigador o investigadora pueda saber en qué estado está su proyecto entrando en un único sistema. Entonces, bueno, como les contaba Marisa recién, hay 5 tipos de proyectos, que son investigador inicial y grupos de reciente formación. Estos 2 tipos de proyectos son, solo en la categoría de temas abiertos y tienen una duración de 2 años y no tienen becas, y otras que haya un integrante en el grupo responsable que sea un investigador o una investigadora argentina radicada en el exterior. Ahí. Bueno, el sistema de presentación es Agenciar, que después Hola, sonidos. no, a ver, ahora tampoco sigue mal. Buscar el... Nos ayuda. Mal dice que se corta. Buscar el... Nos tiró recién Sí, se corta conexiones. de rato. Sí. Si apagamos nuestra cámara. Ese se explicó cuando se cortó cuando estabas explicando las categorías. Bueno, vuelvo a Si eso. no, capaz sí, a ver, probemos apagando la cámara. Apagamos nuestra cámara a ver si ahí funciona un poco mejor. Y después la volvemos a ver. Bueno, ahí se escucha un poco mejor. Ahora se escucha. Ahora se escucha. Bueno, vuelvo a esta diapositiva que les decía, en los 2 tipos, investigador inicial y grupo de reciente formación, la característica es que son proyectos de 2 años de duración y solo se pueden presentar en la categoría de temas abiertos. Y para grupos de reciente formación tramo 2, equipos de trabajo e investigadora de trayectoria consolidada, son proyectos de 4 años de duración que pueden solicitar beca. Bueno, en el caso de trayectoria consolidada deben pedir beca. Y bueno, se pueden presentar en temas abiertos, y en el caso particular de equipos de trabajo pueden presentarse en la categoría raíces, que tiene como distintivo, que tiene que tener como parte del grupo responsable a un investigador o una investigadora argentina radicada en el exterior. Bueno, la presentación es en la plataforma Agenciar, que eso lo va a contar Chris después, un poco más en detalle. Y entonces contarles las características de cada tipo. El investigador inicial, el grupo responsable está constituido solo por el investigador o la investigadora responsable, y el criterio para considerar a un investigador inicial es que haya obtenido el último título de grado en el transcurso de los últimos 15 años, desde enero de 2008, y excepcionalmente se extiende este plazo en caso de maternidad-paternidad durante el periodo, sumando 1 año por cada hijo o hija. Y bueno, en el caso de los becarios, solo puede ser investigador responsable los de nivel postdoctoral. Y un grupo colaborador, que esto vale para este tipo y para todos los demás. Grupo colaborador constituido por personal de investigación radicado en el país o en el exterior, que pueden ser investigadores, becarios, técnicos, estudiantes o profesionales. En grupos de reciente formación de tramo 1, bueno, no pueden presentarse en este tipo de proyectos quienes hayan obtenido anteriormente un proyecto tipo D, un equipo de reciente formación, o grupo de reciente formación, o grupo de reciente formación tramo 1. La idea es que quien tuvo un grupo de reciente formación, ya está, pase al tipo siguiente. Los integrantes del grupo responsable de este tipo de proyectos no puede haber sido IR de equipos de trabajo financiados y de grupos de reciente formación de tramo 2. Y el grupo responsable está conformado por 1 o más investigadores, uno de los cuales debe ser elegido como el responsable.
En grupo de reciente formación tramo 2, solo pueden postularse quienes hayan sido investigadores responsables por única vez de un grupo de reciente formación tramo 1 o un tipo D, o grupo de reciente formación. Son un montón de nombres, pero que equivalían a lo mismo en distintas convocatorias. Se puede ser investigador responsable de proyectos de este tipo una sola vez, y los integrantes del grupo responsable de este tipo de proyectos no pueden haber sido investigadores responsables de equipo de trabajo financiado. Esto es solo para investigadoras responsables de equipo de trabajo financiado. Si fueron parte del grupo responsable no hay restricción. Y en equipos de trabajo, bueno, el grupo responsable conformado por uno o más investigadores, uno de los cuales debe ser elegido como investigador responsable del proyecto. Tuvimos algunas consultas por eso, porque decían, uy, que poquito, no dicen más, no hay otros criterios, y no, digo, el equipo de trabajo es la última y está abierto para que cualquiera pueda presentarse. En las demás ponemos ciertas restricciones porque lo entendemos como una escalerita desde la presentación inicial hasta que llegan al último paso, que es presentarse como equipo de trabajo. Y por último, investigadora de trayectoria consolidada. Como les comentaba Marisa, el grupo responsable está conformado por al menos 3 integrantes, que se evaluará favorablemente que el grupo sea más numeroso, y el investigador responsable tiene que haber sido IR de al menos 6 proyectos PICT subsidiados en cualquiera de las categorías, sin considerar PICTs orientados, startups, equipamiento y PICT aplicados, a partir de la convocatoria 2003. Bueno, los proyectos de trayectoria consolidada deben tener un impacto durante la realización del proyecto, en transferencia, diseño, ejecución o monitoreo de políticas públicas articuladas con organismos nacionales, provinciales y municipales, aportes a la actualización curricular en carreras de grado o posgrado, o acciones de divulgación científicas orientadas a públicos definidos a través de convenios con instituciones públicas o privadas. El impacto es obligatorio y complementario al objetivo científico del proyecto, y los proyectos tienen que presentar una planificación con uno o más objetivos o indicadores que deberán completarse durante el desarrollo del proyecto y de los cuales se deberá dar cuenta, al igual que el avance de los objetivos de investigación en los citas e ICTF. Bueno, duración y financiamiento. Para el caso de investigadores iniciales, como les decía, a ver si vamos bien, avísennos si se vuelve a cortar. Bueno, para investigadores iniciales, como les decía, son 2 años de proyectos, el monto máximo por año es 1.250.000 pesos, y para todas las áreas el monto es el mismo. Para los grupos de reciente formación tramo 1 hay una división por gran área, que son tecnológicas, las de ciencias exactas y ciencias biomédicas, que llamamos TEC, y sociales y humanas, que son SH. Entonces, bueno, en todos los casos son proyectos de hasta 2 años, de 2 años. Para los proyectos TEC, con un monto máximo por año de 2 millones de pesos, y para los proyectos de sociales y humanas, 1,5 millones por año. Para los grupos de reciente formación de tramo 2, bueno, estos tienen 4 años, ¿se acuerdan? 4 años de duración y la posibilidad de solicitar una beca, con un monto máximo para los tecnológicas, exactas y biomédicas de 2 millones de pesos por año, y para las sociales y humanas de 1,5 millones, que da en total como 8 millones y 6, efectivamente. Y para equipos de trabajo, a su vez se divide entre los que no solicitan beca y los que solicitan beca. Voy para atrás. En este caso, grupos de reciente formación pueden solicitar la beca o no. Si en cualquiera de los casos, si solicitan o no solicitan, el monto que pueden pedir es el mismo. Para equipos de trabajo, ahí varía lo que pueden solicitar. Entonces, para los que no solicitan beca, en áreas tecnológicas, exactas y biomédicas, el monto máximo por año es de 4.250.000, con un total de 17 millones, y para sociales y humanas, 2.875.000, con 11 millones y medio de total. Y para los que solicitan beca, el monto se reduce un poco, y es para los de tecnológicas, exactas y biomédicas, 3 millones y medio, total de 14 millones de pesos, y para las de sociales y humanas, 2.250.000, con 9 millones de pesos en total. Para los proyectos de trayectoria consolidada, que tiene la beca obligatoria y no hay diferencia en el monto porque es obligatoria, para todas las áreas, acá no hay distinción, el monto máximo es 6.375.000, con un total de 25 millones y medio de pesos. Bueno, los fondos pueden utilizarse en los rubros
subsidios, insumos, bibliografía, publicaciones de resultados, inscripciones a congresos y reuniones científicas. Servicios técnicos especializados, que esto es hasta un 40% del total del subsidio solicitado. Esto es sobre el total, no sobre el monto por año. Digo, puede pasarles que en el primer año se pasen de ese 40% y no hay problema, siempre y cuando en el total no se pasen de ese 40%. Lo mismo para viajes y viáticos. Por equipamiento de laboratorio de informático especializado no tiene tope, pero equipamiento informático de oficina tiene el mismo tope del 40% sobre el total. Y para el financiamiento de los proyectos, la institución beneficiaria tiene que aportar por sí o a través de fondos de terceros una contribución igual, y ahí el igual lo remarcamos porque esta es una pequeña modificación respecto a convocatorias previas donde decíamos que tenía que ser igual o mayor. Este año el agencial está seteado para que solo puedan poner un monto igual, así que lo que piden como subsidio, lo piden como contraparte, saldrá todo muy bien. Bueno, y acá un pequeño mapita del sistema de evaluación. Tenemos, en primer lugar, bueno, la presentación de los proyectos. La primera etapa es la de admisión, que la hace el personal técnico del FONSIP, que lo que vemos es el cumplimiento de los requisitos administrativos que tienen las presentaciones. Después de eso, se dan los proyectos a cada una de las coordinaciones que tenemos, y lo primero que se ve es la pertinencia de esos proyectos en las áreas temáticas donde se presentaron. Las coordinaciones de cada área ven esos proyectos y dicen, bueno, este proyecto por la temática y los objetivos debería ser evaluada en tal otra área, y sugiere el pase. Si la otra comisión acepta ese pase, el proyecto continúa todo el proceso de evaluación en esa nueva área que puede no ser responsable. Entonces, bueno, los proyectos que son admisibles siguen a la siguiente etapa, que es la acreditación curricular. Los que son no admisibles tienen la posibilidad, frente a la disposición administrativa de no admisibilidad, hacer un pedido de reconsideración, donde que haya habido en la presentación. Es inestable de nuevo, así que por ahí podemos volver a... Apagamos la cámara. Sí. Bueno, seguimos así. Entonces, bueno, la admisión, como les decía, no es una etapa de subsanación, no se pueden hacer modificaciones de nuestra parte. Pasadas esta etapa, responsables y en investigadores formados y activos. Por formado entendemos doctorado o obra similar equivalente, y activo lo define cada una de las áreas temáticas, teniendo en cuenta publicaciones y otras actividades de investigación. Los proyectos que son acreditados pasan a la siguiente etapa, que es la evaluación de calidad. Los que son no acreditados nuevamente tienen una instancia de reconsideración para que se revea esa decisión de las coordinaciones del área, si consideran a los investigadores que son no formados o no activos. Bueno, y todos estos proyectos tienen dos etapas de evaluación. Una evaluación de calidad, que son las evaluaciones las hacen varios evaluadores, y una evaluación de la capacidad científica y tecnológica del grupo responsable, que hacen los coordinadores del área temática. Con esas dos evaluaciones se hacen comisiones ad hoc, donde se establece el orden de mérito. Estas comisiones ad hoc lo que ven en primer lugar son los proyectos que tienen dispersiones entre sus calificaciones o que fueron observados por los coordinadores si tenían algún inconveniente. Y la segunda etapa es la del orden de mérito, donde decimos, bueno, hasta acá alcanza la plata, esa plata o ese punto de corte corresponde con una nota, y alrededor de esa nota se consideran los proyectos de similar calidad y se define cuáles se pueden subsidiar y cuáles no, en función de la aplicación de criterios de pertinencia adicionales, que bueno, ya volveremos sobre ese punto. Y después de eso, determinadas las comisiones ad hoc, las recomendaciones de cada una de las comisiones se lleva al directorio de la agencia, que es quien aprueba los resultados del proceso de evaluación. Entonces, el proceso de admisibilidad, los requisitos es tener completa la información requerida, incluyendo llenado y adjuntado de la documentación online. No serán considerados admisibles los que algún integrante del grupo responsable no disponga de antecedentes en CBAR. Eso nos queda salvado porque es necesario ahora para que puedan presentarse y que puedan encontrarlos como integrantes del grupo responsable o colaborador el registro en CBAR. Los montos solicitados totales tienen que ajustarse a las
las bases, la extensión no debe sobrepasar las 20 páginas. Los integrantes del grupo responsable tienen que ser investigadores residentes en el país, que acrediten un vínculo de dependencia de hasta 20 horas semanales. Todo investigador que se haya acogido al beneficio jubilatorio no podrá ser investigador responsable de un proyecto. Sí pueden presentarse como parte del grupo responsable, pero no ser el investigador responsable. Ningún integrante del grupo responsable puede ser becario de posgrado de nivel inicial. La restricción es ser becario doctoral. Si un proyecto ya cuenta con un subsidio de la agencia, no puede ser considerado nuevamente en la presente convocatoria, y con esto nos referimos al mismo exacto proyecto, con los mismos objetivos. A ver, espera. Sí. ¿Siguen viendo el mapa? ¿El cuadro anterior? No, ¿Está bien. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ah, bueno. Ok, gracias. Sí, yo lo veo. Bueno, un investigador no puede presentarse como investigador responsable en más de un proyecto en esta convocatoria. Y para la suma de proyectos, para todo investigador del grupo responsable, no puede ser más a 2, considerando los proyectos presentados en esta convocatoria, los PICT o PICTOS de 2 años subsidiados por el FONSIP en las convocatorias 2021, o PICT o PICTOS de más de 2 años subsidiados por el FONSIP a partir de las convocatorias 2020 inclusive. Y la participación, esto es una aclaración porque tengo muchas consultas, la participación como integrante del grupo colaborador en PICT no se considera para la suma, y también, y porque están ahora vigentes y también muchas consultas por eso, las presentaciones de PICT de reparación y optimización y PICT nuevos laboratorios tampoco se tienen en cuenta para la sumatoria de proyectos de la convocatoria de PICT tradicional, digamos. Bueno, y en requisitos particulares, bueno, para los proyectos de investigadores iniciales, como habíamos comentado antes, que el investigador no sea investigador responsable de otros países financiados. Nuevamente acá las restricciones para haber sido investigador responsable. Si participaron como parte de un grupo responsable no hay problema, pero la idea es que este sea el primer proyecto de que son investigadores y investigadoras responsables, y acreditar la obtención del último título de grado en el transcurso de los últimos 15 años. Y ahí tenemos ese bello asterisco porque queremos recalcar esto de que es título de grado y no de posgrado, ¿no? Si se doctoraron en los últimos 15, no nos interesa que hayan obtenido el título de grado, licenciatura o lo que sea en ese transcurso de tiempo. Y se adiciona, esto es desde enero de 2008, y se adiciona un año por cada paternidad, el periodo, y el grupo responsable está solo conformado por el investigador responsable. Ni de grupos de reciente formación, ni tipo D. Para los tramo 2, estamos inestables de nuevo. Y no tenemos cámara, así que bueno, vamos a apostar a que se siga viendo y escuchando. Para tramo 2, los integrantes del grupo responsable, incluyendo al investigador responsable, no deben haber sido investigadores responsables de equipos de trabajo, pero con la idea de que quien ya fue investigador responsable de un equipo de trabajo no venga a competir con aquellos investigadores e investigadoras que todavía o hacen uso de este escalón intermedio que tenemos entre los proyectos más iniciales y los equipos de trabajo. Y solo pueden postularse como investigador responsable de proyectos de tramo 2, quienes hayan sido investigadores responsables de grupos de reciente formación tramo 1 o sus equivalentes, todo lo que dice ahí. Y no pueden postularse como IR de tramo 2 quienes hayan sido investigadores responsables de este tipo de proyectos en más de una oportunidad. Bueno, los proyectos de la categoría raíces, como les había contado, al menos uno de los integrantes del grupo responsable tiene que ser un investigador o una investigadora argentina radicada en el exterior, con relación contractual estable, y el grupo responsable, o sea, los radicados en el exterior no pueden ser mayores del 50% del total del grupo responsable. Y el investigador responsable tiene que residir en Argentina. Y para trayectoria consolidada, se requiere, ya lo dijimos mucho, pero vamos con esto, tiene que haber sido IR de al menos 6 proyectos en PICT subsidiados a partir de la convocatoria 2003. El grupo responsable tiene que estar conformado
para al menos 3 investigadores y se debe indicar el impacto en al menos uno de los dominios que se mencionan en la presentación. La acreditación curricular, bueno, como les decía, es la etapa que hacen los coordinadores del área y lo que se ve es que todos los integrantes del grupo responsable, incluyendo el investigador responsable, tienen que ser investigadores formados y activos, que, como les decía, formados, entendemos, doctorado o la similar equivalente, y activos las publicaciones y otras actividades de investigación en los últimos 5 años, adicionando años por maternidad, paternidad, se analizan estas situaciones particulares de cargos de gestión. Tenemos esta cláusula de acreditación automática, que es para quienes hayan sido acreditados como formados y activos en las convocatorias 2020 y o 2021 en el mismo tipo de proyecto y área temática, serán considerados acreditados de manera automática en esta convocatoria. Recalcamos esto de que tiene que ser en el mismo tipo de proyecto y área temática. Y no se considera acreditado automáticamente en esta convocatoria a quienes hayan acreditado en PAICET 2021 de manera automática por haber acreditado en PAICET 2019. ¿Sí? Quien acreditó en 2019 y después no tuvo una instancia de evaluación de esos antecedentes, por más que el año pasado haya acreditado, se van a volver a evaluar los antecedentes para considerarlo formado efectivo. Entonces, en ese sentido, las acreditaciones determinadas por los coordinadores tienen una vigencia de 2 convocatorias consecutivas. Bueno, como les decía, maternidad, paternidad es considerada para la acreditación adicionando 1 año por cada hijo a los plazos establecidos. Se considera 1 año al previsto por maternidad, paternidad, por nacimiento de hijo con discapacidad durante el periodo. Durante los últimos 5 años, bueno, lo de los cargos de gestión, se adicionará 1 año por cada cargo de gestión por un máximo de 4 años, y se considerarán plazos adicionales en casos de enfermedad grave que haya requerido licencias otorgadas por su empleador que cuenten con documentación respaldatoria. Y bueno, la información para considerar los plazos adicionales tienen que indicarlos en los campos destinados en la presentación online. Esto lo recalcamos porque nos pasó en convocatorias previas que esa información no estaba en la presentación online y cuando el proyecto resultaba no acreditado, recibíamos el pedido de reconsideración diciendo, no, pero yo fui madre en, no sé, 2019 y no me consideraron ese plazo, y como les decía, no es una etapa de subsanación, ahí nosotros no, si es información que no estaba en la presentación original, no la podemos considerar en las etapas de reconsideración. Bueno, y lo que sigue es la calidad científico-tecnológica, que era la instancia de evaluación. Que de esta etapa se encargan también los coordinadores del área, que en primer lugar seleccionan pares que efectúan la evaluación de acuerdo a los criterios de calidad, que son el contenido de conocimiento científico y tecnológico del proyecto, la coherencia entre objetivos, metodología y plan de trabajo, y la capacidad científico-tecnológica del grupo responsable para la realización del proyecto. Allí lo que nosotros le pedimos a los pares evaluadores, sobre todo en este último bloque, es que evalúen específicamente la capacidad de ese grupo para realizar ese proyecto en particular, mientras que le pedimos también a los coordinadores y coordinadoras de cada área que determinen la capacidad científico-tecnológica del grupo responsable del proyecto, que es el bloque 3, que es una mirada comparativa y con criterios que se establecen previamente por las coordinaciones para hacer esa evaluación, y ha pasado, y pasa muchas veces, que por ahí no es coincidente esa calificación que ponen los pares evaluadores con la que asignan las coordinaciones del área, pero bueno, eso encuentra su justificación en que los criterios que se usan para una y otra cosa, pese a que los dos sean en el bloque 3, son distintos. Y bueno, tenemos el bloque 4, que es algo que se empezó a usar en la convocatoria pasada, que está pensado para favorecer la ampliación y diversidad de investigadores e investigadoras financiadas, con la idea de establecer un puntaje extra que considera la cantidad de PICTs previos activos en lo que participan los miembros del grupo responsable del proyecto. La idea es que quien tiene un PICT 2021 no sume en este bloque ningún punto, y sume quien tiene un punto, quien tiene un PICT 2020, y 1,5 quien tiene un PICT 2019 nada más, 2 puntos quien solo tiene un PICT 2018, y si ese investigador o investigadora no tiene proyectos activos, suma
2,5 puntos. Entonces, el puntaje que obtiene cada uno de los investigadores se suma y se divide por la cantidad de integrantes del grupo responsable, y eso nos da un valor del bloque 4 global para el proyecto, que tiene, bueno, vale un 2,5% de la calificación final. Esto es para todos los proyectos, menos para los de trayectoria consolidada, donde este bloque 4, estos 2,5 puntos, se van a usar. Se van a usar para, pero digo, pesa el 2,5% esa evaluación del 10. Se va a ver el impacto de los proyectos. Bueno, y para el establecimiento del mérito de los proyectos presentados se forman comisiones ad hoc designadas por el directorio de la agencia, de los cuales son parte, además, los coordinadores del área. Bueno, el número y composición se establece en función de las áreas temáticas, categorías establecidas y respetando el equilibrio de género y intentando que sean comisiones federales. Las comisiones tienen que analizar, como comentaba al principio, las evaluaciones que presenten dispersión entre las calificaciones, y ahí lo que entendemos por dispersión es una diferencia de 20 puntos o más entre las calificaciones globales de los proyectos. Los que sean observados por la coordinación, porque encontraron dentro de la evaluación alguna cuestión que había que revisar, se formara justificación o porque encuentran cierta animosidad, u otros proyectos que consideren necesario revisar la propia comisión ad hoc estableciendo algún criterio. Entonces, una vez que estos proyectos, que son los conflictivos, podemos decir, que son analizados por esta comisión, surge el mérito, que es, bueno, compatibiliza la evaluación de calidad realizada por los pares, de la revisión de las evaluaciones que realizan los coordinadores, del examen y ponderación de esas evaluaciones que realizan las comisiones, y de la aplicación del bloque 4, y, por último, de la aplicación por la comisión ad hoc de los criterios de pertinencia según el tipo de proyecto y categoría. Como les decía, nosotros hacemos el orden de mérito en función de la calificación final y en función del dinero disponible. Por ejemplo, en la convocatoria PICT 2021 se podía subsidiar el 50% de los proyectos de equipo de trabajo. Entonces teníamos un orden de mérito de 50 proyectos y decíamos, bueno, podemos subsidiar 25, entonces íbamos al proyecto 25 y decíamos, está ubicado en la calificación 90. Entonces decíamos, 2 puntos para arriba y 2 puntos para abajo, o sea, de 88 a 92, consideramos esos proyectos como de similar calidad, y dentro de esos proyectos por ahí había 10 de los que se podían subsidiar 5. Entonces, para elegir esos 5, se usaban criterios de pertinencia adicionales, algunos definidos desde agencia, como los de equidad de género y la distribución de fondos, el equilibrio geográfico y el equilibrio institucional. En esta convocatoria, en la convocatoria pasada, perdón, PICT 2021, estos 3 primeros criterios pesaron el 60% del total de los criterios de pertinencia, y las comisiones ad hoc eligieron criterios de pertinencia adicionales, que son el 40% restante, que podían ser impactos sobre áreas disciplinares, sobre los campos de aplicación o temáticas, sobre el sector sociocomunitario y socioproductivo, u otros criterios elegidos por la comisión ad hoc. Algunos, por ponerles ejemplo, era alguien que estuvo, que su proyecto fue analizado por pertinencia el año pasado, este año, si volvía a estar en esta situación, se le da un puntaje adicional. Bueno, se terminó. Entonces, consultas. Las generales de la convocatoria al mail pxt2022@mincip.gov.ar. Las consultas técnicas relacionadas a la plataforma EXIAR, el mail de soporte que es uci-soporte@mincip.gov.ar, y las relacionadas a CBAR, bueno, si es con el registro, a registración CBAR, y si es genérica, con algún problema que tengan en la importación de datos de SIGEVA o en la vinculación, o como aparecen, a consulta CBAR mincip.gov.ar. Y acá termino. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿me confirman que se está escuchando bien? Por favor, alguien con un sí. ¿Escucha? Sí. Buenísimo. Sí, se escucha bien.
Bueno, les voy a compartir pantalla. Esa no está tuteada. Ok. Ahí está. Bueno, les voy a compartir pantalla. La idea de esta parte del encuentro es que se puedan ir con algunas herramientas elementales del uso de la nueva plataforma de la agencia, que se llama Agenciar, que es este nuevo sistema de presentación y gestión de proyectos que, bueno, tiene la agencia. Así que vamos directo al grano. Lo importante es saber dónde puedo encontrar esta nueva plataforma, cómo accedo a ella. Esta plataforma se toma la forma justamente de una página web, y lo van a poder encontrar, por ejemplo, en la web donde se presenta la convocatoria del PICT 2022. Lo van a poder encontrar un poquito más abajo, en donde dice ¿qué necesito? Bueno, acá tienen Agenciar, ¿sí? También en esta página van a poder encontrar un link hacia unos videotutoriales donde se explica paso a paso cómo presentar un proyecto en PICT 2022 en Agenciar. Acá les estoy mostrando, esta es una lista de YouTube que está en el canal de la agencia. Ahí van a poder encontrar cómo se hace paso a paso, viendo unas capturas de pantalla. Y por otro lado, ahí mismo, también, digamos, en la web de la convocatoria, van a poder descargar acá donde dice instructivo de Agenciar. Van a poder descargarse este instructivo en donde se detalla con todavía mayor profundidad cómo es la carga del proyecto en Agenciar, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, una vez que hayan accedido al link de Agenciar, se van a encontrar con esta ventana, y lo primero que van a hacer es hacer clic en ingresar, y se les va a pedir que se autentiquen por alguna de estas 4 entidades. Entonces, por ejemplo, yo si selecciono AFIP, me va a pedir que ingrese mi número de QuitQuil, y después me va a pedir mi clave fiscal, y eso lo que va a hacer es que, si es la primera vez que estamos ingresando a la plataforma, luego de ingresar nuestra clave fiscal y estar autenticados, AFIP o la entidad que sea nos va a devolver a Agenciar y nos va a aparecer esta ventana de registro. Que acá lo que vamos a ingresar son datos básicos de registro, por ejemplo, un nombre de usuario con el cual nos vamos a identificar dentro de Agenciar, nuestros nombres, reales por supuesto, apellidos, el tipo de documento con el que nosotros vamos a registrarnos en Agenciar, por ejemplo QuitQuil. Acá vamos a ingresar ese número de documento. Otros datos básicos como el género, en caso de seleccionar otra identidad, bueno, la podemos especificar acá, y el correo electrónico. Esto que dice acá contraseña y confirmar contraseña no se los va a pedir ustedes cuando accedan, así que no se preocupen que no es necesario ingresar ningún tipo de contraseña. Una vez que hayan cargado estos datos y hagan clic en registrarse, van a ver una pequeña ventana emergente que les va a decir que el registro se hizo satisfactoriamente, y no es necesario esperar ningún tipo de correo electrónico confirmando el registro, sino que ya directamente van a poder ingresar a la plataforma de Agenciar, y esto es lo que van a ver ni bien ingresen. Entonces, hay 3 consideraciones que son muy importantes que quiero aclarar, y que hay que tener claras y verificadas antes de empezar la carga de cualquier proyecto en Agenciar. La primera es verificar acá, donde dice mis datos, que efectivamente los datos que ingresamos en el registro anterior sean correctos. Nuestros nombres, el tipo de documento, el número del documento, nuestro género y nuestro correo electrónico. Estos últimos 2 campos pueden ser modificados en el caso de que hayamos cometido algún error, pero nuestro usuario de Agenciar está asociado directamente a nuestro número de QuitQuil. En el caso de que hayan cometido sin querer algún error en el número de Quit o Quill, esto va a tener como consecuencia de que no se van a sincronizar de manera automática los datos de CBR, porque para que la plataforma pueda tomar esos datos necesita hacerlo a través del número de QuitQuil. Entonces, si llegasen a tener algún problema con eso,
pueden escribir a usi-mediosoporte@minsit.gov.ar indicando su nombre de usuario, su nombre y apellido, y su número de quit correcto para que pueda ser corregido. Así que esta es la primera consideración importante, verificar los datos de registro. La segunda consideración importante son los datos de CBR, que para eso van a hacer clic acá a la izquierda donde dice Mi CB, y van a poder ver, deberían poder ver efectivamente que la plataforma está trayendo todos los datos correctos desde CBR. Incluso acá pueden ver en datos personales, lo primero que se ve es la última fecha y hora de acceso y potencialmente la última vez que hayan editado su CBR. Obviamente, una aclaración importante es que cualquier modificación que quieran hacer en CBR van a tener que hacerla en la plataforma de CBR y la van a ver impactada inmediatamente, al instante, acá en Agenciar en la sección de Mi CB. Ahora, antes de avanzar, voy a hacer algunas pequeñas aclaraciones que suelen ser dudas totalmente razonables. Y la primera es que el CBR queda asociado al proyecto hasta la última instancia. Es decir, yo puedo hacer modificaciones sobre mi CBR hasta el instante previo a enviar el proyecto a la agencia, a presentarlo. ¿Sí? Sé que hubo un par de confusiones con esto, pero lo importante es entender que uno puede empezar la carga de su proyecto, ¿sí? Poner los datos del proyecto, y en el medio volver a hacer modificaciones en su CBR, y esas modificaciones se van a ver actualizadas hasta el último instante previo a presentar el proyecto. Una vez que den clic en enviar proyecto, se va a imprimir, va a quedar grabada una imagen de su CBR, y a partir de ese momento, por supuesto, ya no se puede actualizar ninguna información que se vea reflejada en el proyecto. Ahora vamos a ver algunas otras cuestiones importantes sobre CBR cuando nos metamos en el armado, en el formulario de presentación de proyecto. Muy bien. Teniendo mis datos de registro verificados, la información de CBR actualizada y verificada, la tercera consideración importante es tener las bases y condiciones a mano, tenerlas cerca a la hora de estar haciendo la carga del formulario, porque eso va a permitir que haya menos errores, que sea más ágil y probablemente que todo el proceso se dé con mayor agilidad, más transparencia. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a lo que sería la carga de un nuevo proyecto. Para eso van a hacer clic acá en la sección que dice Mis proyectos, y lo que van a encontrarse es la grilla de proyectos. Por supuesto que si es la primera vez que están ingresando a esta plataforma y todavía no presentaron ningún proyecto, ni iniciaron la carga de un proyecto, esta grilla la van a ver vacía. Pero acá, por ejemplo, tenemos el código del proyecto, que se genera automáticamente por el sistema, el título que le den a su proyecto, por ejemplo acá hay uno que dice título de prueba, el llamado al que está asociado ese proyecto, el rol que estamos ocupando en este proyecto. Acá, justo en los proyectos que tengo cargados, figuro en el rol de investigador responsable, pero podría ser grupo responsable o grupo colaborador. El estado en el que se encuentra, edición, presentado, anulado, etc. La última fecha de actualización, es decir, la última fecha de edición de este proyecto, cuándo se creó, a qué fondo corresponde este proyecto, el QUIL o quit del responsable, y bueno, más adelante, cuando el proyecto esté admitido o no admitido, aparecerá aquí el número de resolución. Entonces, supongamos que queremos crear un nuevo proyecto. Para eso vamos a hacer clic aquí, donde dice Nuevo, y nos vamos a encontrar con esta ventana. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el fondo, en este caso va a ser el FONSIT, y en Instrumento, bueno, lo que nos reúne hoy es el PICT 2022, así que van a tener que seleccionar del menú desplegable la opción que dice PICT 2022. Y esto lo remarco porque no se confundan, hay otro instrumento que se llama PICT a secas, que no les va a funcionar. Cuando lo seleccionen y quieran ir a llamado, no van a encontrar nada. Así que, fíjense, al final del menú desplegable hay un instrumento que se llama PICT 2022,
y ese es el que tenemos que seleccionar. Por último, hay que seleccionar el llamado. Esto es lo que se conoce como el tipo de proyecto, ¿no? Entonces, para el ejemplo de hoy, vamos a seleccionar este que se llama ET-TEB-CB. Ahora, ustedes se preguntarán qué significa esto. Bueno, si vamos un poquito más abajo, vamos a ver aquí todas las abreviaciones que corresponden a lo que dice llamado. Entonces, por ejemplo, ET-TB-CB significa equipos de trabajo de áreas tecnológicas, exactas y biomédicas que solicitan beca. Así que bien, luego de que hayan seleccionado estas tres cosas, van a hacer clic en continuar y les va a aparecer el formulario para cargar un nuevo proyecto. Ahora bien, yo lo que quiero hacer ahora es... Lo que voy a hacer ahora es mostrarles un proceso que ya tengo en edición, como para que puedan ver de qué se trata. Siempre que ingresen a su proyecto o creen uno nuevo, van a encontrarse con esta ventana, con este cartelito que les va a dar información muy importante en relación a las fechas. Bueno, por supuesto, la fecha de apertura, el último día que tienen para editar el proyecto, y 2 semanas más tarde, el último día que tienen para adjuntar la constancia avalada, es decir, firmada por las autoridades de las instituciones. Esto de constancia es lo que antes llamábamos carátula, bueno, vamos a ahora capaz de llamarlo constancia. Bien, esto lo van a ver siempre, es un recordatorio constante. Así que le damos clic en confirmar. Y aquí ya tenemos lo que es el formulario de presentación de proyecto. Está compuesto por 6 solapas. Obviamente para este encuentro no me voy a detener en absolutamente todos los campos de este formulario, pero sí me voy a detener en algunas cosas puntuales que es bien importante que tengan en claro para que todo salga bien desde un principio. Así que algunas cositas generales del uso de la plataforma. Van a ver que si se paran arriba de cualquiera de estos campos, aparece una pequeña ventanita emergente en el centro que tiene información de ayuda sobre ese campo. Por ejemplo, en título dice, bueno, ingrese un título descriptivo que al menos tenga 100 caracteres. En área temática principal, seleccione el área temática principal asociada a su proyecto y en la que desea que el mismo sea evaluado. Es decir, estas pequeñas ayudas son súper importantes o son muy útiles, digamos, para ir orientándonos a qué se corresponde cada uno de estos campos. En segundo lugar, van a ver que en los campos donde tienen que escribir mucho o simplemente tienen que tipear, por ejemplo en disciplina o en palabras clave o en resumen del proyecto, se les indica acá a la derecha cuántos caracteres pueden utilizar. Básicamente es un contador de caracteres, ¿no? Y acá les dice, bueno, 48 de 3000, en resumen de proyecto también, 60 de 3000. O si se paran de vuelta arriba del campo, esta pequeña ventanita les va a dar una ayuda, ¿no? En este caso dice, ingrese el resumen del proyecto, máximo 3000 caracteres, y acá agrego otra información, que es máximo 3000 caracteres, incluyendo espacios. En el caso de las palabras clave en español, acá nos dice, en el campo de ayuda, ingrese 5 palabras claves relativas al proyecto separadas por coma. Entonces, es decir, tenemos que ingresar hasta 5 palabras y hay que separarlas por coma. Bien, lo último, esto también es algo del uso general de la plataforma, van a poder ampliar o reducir el tamaño del campo para poder ver mejor todo lo que están viendo. Y por supuesto, en estos campos se puede copiar y pegar de otro documento que ustedes ya tengan formulado previamente. Bien, esas son cosas generales. Luego, hay algo importante que hay que tener completo en la pestaña o la solapa de identificación, y que es la duración. ¿Sí? Acá van a ver, bueno, acá esto puede prestarse a confusión, periodo de duración nos está queriendo decir cuánto dura cada periodo. En este caso, la duración de cada periodo es anual. Y en el campo duración nos está diciendo, bueno, cuántos periodos va a tener este proyecto. En este caso, 4. Recordemos, estamos en un equipo de trabajo de áreas tecnológicas que solicitan beca.
Para poder ingresar la duración del proyecto, basta con hacer clic en alguna de estas flechitas que está acá a la derecha, y cuando dan clic va a aparecer ahí el número 4, y no hay nada que se pueda modificar, ya que por bases y condiciones se estipula que esa es la duración del proyecto. Bien, ahora, esto es recontra importante que completen el periodo, la duración de entrada. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir poder completar el presupuesto. Se nos va a habilitar la solapa presupuesto. Así que si se encuentran que no pueden ingresar ítems, no pueden hacer nada en la solapa presupuestos, corroboren que en la solapa de identificación tengan el campo de duración con el número que corresponde, ¿no? Si es, por ejemplo, un INVI, acá va a decir 2 años, va a decir 2 en vez de 4. Bien. Por otro lado, si uno quisiese guardar, uno ya empezó a cargar el formulario y tiene varias cosas, y quiere guardar el trabajo que hizo, va a hacer clic acá en donde dice guardar en borrador. Pero, si en la pestaña de grupos no está la información del investigador responsable o la investigadora responsable, van a ver que el sistema les dice, recuerde no dejar en blanco los datos del investigador responsable. Eso significa que en la solapa de grupos tienen que completar obligatoriamente los datos del IR para poder avanzar y guardar en borrador su proyecto. En este caso estoy ingresando mis datos, entonces una vez que haga eso me va a permitir guardar en borrador. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a saltar ahora a la pestaña Organización, en donde van a cargar toda la información de las instituciones relevantes al proyecto, por ejemplo, la institución beneficiaria, las dependencias y las unidades ejecutoras. Acá simplemente pueden tipear el nombre de la institución, por ejemplo, Universidad Nacional de Córdoba, y ya se les va a completar automáticamente el resto de los campos. En caso de que quieran eliminarla, hacen clic en el cesto de basura. Obviamente, luego de ingresar el nombre de la institución beneficiaria, se le va a habilitar la selección de una dependencia que justamente está asociada a esta institución. Y la misma idea, pueden eliminarlas, cualquiera de estas tres, haciendo clic en el cestito de basura. Ahora, ¿qué pasa si no encuentro mi institución beneficiaria, no encuentro mi dependencia, o no encuentro la unidad ejecutora? En los 3 campos siempre tienen la opción, fíjense acá abajo, hay un asterisquito que dice, si esa institución no se encuentra, por favor solicite el alta desde aquí. Y haciendo clic ahí van a ver una nueva ventana emergente en donde tienen que ingresar los datos de la institución que quieren dar de alta. Van a ver que hay algunos campos obligatorios que están marcados con asterisco, estos también para todo el resto del formulario. Una vez que carguen la información del alta de la institución y le den a guardar, esa información va a llegar a la unidad de sistemas informáticos de la agencia, se va a procesar esa solicitud y dentro de las 24 o 48 horas van a recibir la información por correo electrónico de si el alta fue exitosa o si hay que revisar algún dato. Bien, y ya vamos llegando al final. En la pestaña Grupos, que es donde está toda la información relevante a los miembros de este proyecto, tanto del IR como los miembros del grupo responsable y grupo colaborador, van a poder, bueno, en lo que es información del IR, cuando ustedes ingresen el quit del IR, automáticamente se van a completar el resto de los campos. ¿De dónde se completan estos campos? Bueno, por supuesto, de CBA. Y acá van a poder aclarar, por ejemplo, si el IR o la IR tiene alguna licencia o tuvo alguna licencia por nacimiento o adopción de hijo o hija. Esto es importante, ¿no? Por, bueno, varias de las cosas que ya explicó Javier. En el caso de que sea afirmativo, bueno, van a tener que detallar cuáles son las fechas de la licencia que ella tuvo o de la que planea tener. Y bueno, también el género, ¿sí? Presten atención siempre a los datos que son marcados como obligatorios, a que estén completos, porque si no, después no van a poder presentar el proyecto. No van a poder generar la constancia. Bien, ahora para añadir a alguien del grupo responsable, simplemente hacemos clic en añadir investigador. Yo ahora acá voy a borrar esto. Entonces, supongamos que yo soy miembro del grupo responsable, van a ingresar mi quit quill y automáticamente se van a sincronizar mis datos, pero van a tener que aclarar cuál va a ser el rol de este investigador, por ejemplo, investigador integrante o investigador en el exterior, si tiene una licencia o planea tenerla, y el género de esta persona. ¿Sí? Me estoy centrando en los campos obligatorios.
Ahora, ¿qué pasa si es extranjera esta persona? Bueno, acá van a poder ingresar el número de pasaporte de aquella persona. Pero muy importante tener en cuenta lo siguiente. Esa persona que está en el extranjero tiene que darse de alta en CBAR, y CBAR proporciona un número de pasaporte con un código de nacionalidad que está antes del número de pasaporte. Es decir, tienen que prestar atención a cuál es el número que les provee CBAR para aquella persona extranjera. Y es con exactamente ese código, exactamente como está presentado allí, que van a tener que pegarlo acá en la información del investigador. ¿Bien? Para ir cerrando esta parte de los miembros, van a tener que clicar acá en donde dice enviar invitación, y esto es lo que va a hacer que la próxima vez que ustedes guarden en borrador su proyecto, se les va a enviar un correo electrónico a estas personas, al correo electrónico que tengan en CBAR, esto es importante considerarlo, se les va a enviar un correo electrónico con la invitación, y que estas personas tienen que aceptarlo para poder formar parte del proyecto y que efectivamente figuren en el proyecto. Ahora, suponiendo que nos equivocamos en algún dato o que esta persona actualizó, por ejemplo, su correo electrónico que tiene en CBAR lo actualizó y nosotros ya habíamos hecho esto, bueno, lo que hay que hacer es eliminarla a esta persona haciendo clic en el cesto, se va a borrar y simplemente volvemos a escribir el número de quit o pasaporte de esta persona para ver reflejada la actualización de esos datos aquí. Lo mismo en el caso de la información del IR. Si yo, por ejemplo, cambié mi correo electrónico y yo ya estaba registrado aquí, ¿no? Este es mi correo electrónico y lo cambié, bueno, lo único que hay que hacer es borrarlo, y lo vuelvo a escribir y se va a ver reflejado estos pequeños cambios. Pero recuerden que la información de CBAR que se asocia al proyecto se va a asociar hasta el momento previo a enviar el proyecto entero a la agencia. Bueno, bien, ya vamos terminando, gracias por la paciencia. Y vamos a ver en presupuesto algunas cositas importantes, ya esto es lo último, les prometo. Acá vamos a encontrar el beneficio máximo por proyecto, en este caso como es un equipo de trabajo que solicita beca, el monto es de 14 millones, en el caso de que por ejemplo sea sin beca, el monto es un poco más. Acá van a ver el tope máximo por periodo y el remanente que se va a ir restando según ustedes vayan agregando ítems a cada uno de los 4 periodos. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar un ítem que es insumos, acá pueden agregar una descripción y yo, por ejemplo, pongo, no sé, 2 millones de pesos, vamos a poner, ¿sí? Guardar. Listo, perfecto. Ya tengo 2 millones acá y el remanente me quedan 12 millones. Ahora supongamos que vamos a agregar salarios, que recuerden que salarios, por bases y condiciones, la agencia no va a aportar subsidio para el pago de salarios, pero por supuesto puede hacerse desde la contraparte. Entonces agregamos 2 millones de pesos en la contraparte. Damos a guardar. Y bueno, vamos a suponer que yo ya completé todos los periodos. Al final vamos a ver una tabla resumen donde nos va a dar, valga la redundancia, un resumen de todo nuestro presupuesto. Entonces nos dice, el total del beneficio es 2 millones, total de contraparte 2 millones, total de todo el proyecto es 4 millones. ¿Sí? Ahora, esto lo recalco porque es importante en el caso de que yo ahora agrego, no sé, más salarios y pongo aquí otra vez 2 millones de pesos, pero no modifico el valor de contraparte, el sistema nos va a decir, ojo, que el total de la contraparte debe ser igual al 100% del monto total de beneficio solicitado por el proyecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a tener que modificar el valor del beneficio o el valor de la contraparte, subiendo o bajando según sea el caso. Luego, también podemos hacer una validación por rubros. ¿Qué significa esto? Bueno, hay algunos rubros, como por ejemplo, servicio técnico especializado, viajes y viáticos, equipamiento informático de oficina, que debe ser que el porcentaje total del subsidio a estos rubros tiene que ser menor o igual al 40% del total del subsidio solicitado. Entonces, en el caso de tener algún problema con estos montos, significa lo mismo, van a tener que volver a revisar periodo por periodo, van a hacer clic en este lapicito que dice editar, y van a poder editar los montos de cada ítem que corresponda según lo que haya que modificar.
Bueno, muy bien. Acá agrego un datito, acá van a ver las UP, esto va a ser el equivalente, digamos, del presupuesto que está acá, van a ver el equivalente en las UP que comentaban antes. Y en esta misma solapa, en la de presupuesto, van a poder agregar las becas. Acá una aclaración muy importante, si bien el sistema les va a permitir agregar más de una beca, por bases y condiciones solamente se puede solicitar hasta una beca sola. Con lo cual, no agreguen más becas porque no tiene ningún sentido. Así que bueno, y ya con esto cierro, de verdad. Está la solapa de adjuntos, donde acá en este caso el único documento obligatorio, estamos hablando de equipos de trabajo, el único documento obligatorio es la descripción técnica en español. Acá van a ver que si van a la derecha, en los 3 puntitos, pueden ver la información de qué tipo de archivo debe ser, en este caso un PDF, cantidad máxima 1, mínima 1, y su tamaño máximo 20 megas. Para subir el archivo hacen clic acá en este clip y se les va a abrir una ventanita donde pueden cargar el documento. Y sé que alguien preguntaba por ahí, bueno, ¿dónde cargo la licencia por maternidad, etcétera? Bueno, acá en adjuntos hay un campo que es certificados de maternidad, paternidad, y van a poder subir acá un máximo de 10, con un peso de hasta 20 megas cada uno. Así que, bueno, esta es toda la información más importante para que puedan completar e iniciar la carga de su proyecto de forma satisfactoria. No olviden que tienen ayudas en cada uno de los campos, no olviden revisar todos los que son campos obligatorios, porque eso les va a permitir generar la constancia de manera satisfactoria y continuar con su proyecto. Así que bueno, entiendo que ahora vamos a dar un espacio Sí. a consultas. ¿Se me escucha si hablo así? Sí, ¿no? Sabrina, poneme en la página. Si querés en la de grupos, Sí, porque hay una cuestión. escucha. ¿Se escucha? Hay una cuestión que para poner maternidad o paternidad, si vas un poquito más abajo, Cris, es algo que vimos hace poquito. Si pones sí, te aparece un periodo de tiempo donde vos pones la licencia que tuviste por un hijo. Si tuviste más de un hijo, eso no lo podés indicar. Entonces, la recomendación en estos casos es que pongan, si tienen más de un hijo, hija, en el periodo, que pongan el último y en la nota, en los adjuntos, nos indiquen cantidad de hijos y la fecha del periodo. Así podemos hacer esa extensión de los plazos de acuerdo al número real. Eso, nada más. Buenísimo, Javi, sí, se me había escapado de eso. Así que bueno, supongo que vamos a dar Sí. espacio a consultas. Ah, bueno, pues sí. Eh, Y que para escuchar a la poneme la toma. Sí, vamos. Bueno, ¿qué hago? Voy, si les parece, para ordenar, vamos leyendo las preguntas que habían puesto en el chat y vamos contestando y después, si quieren, idealmente si quieren ir poniéndolas en el chat mejor, y si no, después abrimos micrófonos para que no sea tanto lío. Bueno, la primera que teníamos es ¿cuál es el monto vigente o actualizado para viáticos para los presupuestos? Los montos vigentes están publicados, se ponen viáticos APN, eso está publicado. Nos rigen esos montos, igual en este momento y para hacer los presupuestos es un monto estimativo, porque como saben, el proceso de evaluación y la adjudicación y hasta que empiece la ejecución va a pasar un tiempo, así que es algo estimativo de cuánto del proyecto piensan destinar a ese ítem. Después teníamos si hay que agregar un colaborador investigador del exterior. Si no tiene QuickWill, ¿cómo se hace? Si no, hay que darlo de alta en CBAR. Sí, hay que darlo de alta en CBAR, eso lo dijo Cris recién. Y había otra pregunta un poco más adelante que dice, se pide como documento pasaporte, no puede reportar QuickWill. Bueno, en CBAR se pueden registrar con pasaporte, también está la opción. Digo, con esta restricción que comentaba Cris recién, que después tiene que ser coincidente el número con el que queda registrado en CBAR con el que ustedes ponen en agenciar para la búsqueda, para que pueda traer la información. ¿Hasta qué fecha se puede crear el proyecto? ¿Es hasta el 27? Sí, se puede crear hasta el último día. Antes, bueno, esto es algo bueno del nuevo sistema, antes la plataforma se sobrecargaba un poco y generaba algunos problemas, entonces la solución de compromiso que habíamos encontrado era escalonar los cierres en función del último número de QuickWill.
ahora, como esto va a andar de maravilla, confiamos que hasta el 27 van a poder crear y cargar completamente el proyecto, así que no hay problema. Después tenemos el extranjero, no hay problema. La actualización del valor del UP se realiza actualmente para todos los proyectos vigentes. Sí, se hace eso. Lo que se hizo desde que se implementó esta cláusula de mejor presupuesto vigente es hacer una adenda a los contratos que estaban ya firmados por cada institución, y eso implicaba un circuito administrativo muy grande. Entonces la solución para simplificar eso fue la creación de las unidades de promoción. Entonces los proyectos, si bien salen, si ustedes ven la resolución de ahora, salen subsidiados por un monto, pero eso se corresponde con cierta cantidad de UP, y esa UP, el monto de esa UP es la que se va a ir actualizando y nos evita el trámite administrativo de la firma de adendas de los contratos. ¿Cómo se acreditan los hijos? Bueno, eso, la nota, le pedimos, sí, que no, todo lo que presenten acá es declaración jurada, todo lo que esté presentado, así que les pedimos que no adjunten documentación, ni partidas de nacimiento, ni DNI, ni nada por el estilo. Confiamos en ustedes, porque es información sensible que no queremos tener. ¿Cómo se acreditan? Restricción. Esta restricción de tramo 1 aplica al IR, no sé qué restricción, pero digo, si a alguien le quedó duda en cuanto a algún criterio, si puede aplicar o no, la recomendación es un mail a payct2022@minsip, y ahí alguno de los consultores, consultoras les contestamos si tienen alguna duda después de mirar las bases. Un investigador jubilado y contratado ad honorem del CONICET puede ser miembro del grupo responsable de un equipo de trabajo. Sí, puede. Sí, la restricción es para ser investigador responsable. Y también tuvimos varias consultas de qué pasa si durante el transcurso de la ejecución del proyecto el investigador responsable se jubila. Ahí lo que pasa es que quien es investigador responsable tiene que ceder su lugar como investigadora responsable, y que alguien del grupo responsable ocupe ese rol, y quien era investigador responsable pasa a formar parte del grupo responsable. Agrego, Sí. veo que están haciendo varias consultas respecto a la solicitud de alta de instituciones. Si no obtuvieron respuesta en 24 o 48 horas, sí, les pido por favor que vuelvan a mandar la solicitud de alta, o en todo caso que escriban un correo electrónico a uci-mediosoporte@minsi.gov.ar para ver qué pasó con esa solicitud. Por ahí, no sé qué les puede hacer en la UCI, pero hubo un problema dentro de la plataforma, que era que quien seleccionaba una dependencia, por ejemplo, se la quedaba para él y desaparecía para el resto. Apareció alguna cosa informática, y entonces por ahí ustedes la pidieron, se cargó, y el vecino de al lado usó rápido esa dependencia y les desapareció. Sí, entonces eso está solucionado. Eso ya está solucionado. Si alguno o alguna tuvo ese problema, no deberían volver a tener este tipo de inconvenientes. Claro, piden de nuevo la carga y debería funcionar, pero si no, ese contrato. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si cambio de área temática? Bueno, ¿Son diferentes? Sí, la acreditación son diferentes, y se van a acreditar, se va a hacer la acreditación en el área definitiva del proyecto. Ustedes presentaron un área con menos criterios de publicaciones, y los coordinadores del área consideraron que la temática del proyecto correspondía a otra área, y el otro área lo aceptó, se evaluó con esos criterios, y puede suceder que no acredite el proyecto. Acá alguien dice, en la postulación del proyecto no se me habilita el llamado, por lo que no puedo avanzar. ¿Qué estoy haciendo mal? Fíjate, no sé quién hizo esa pregunta, pero fíjate que en el instrumento haya seleccionado efectivamente PICT 2022, porque hay otro instrumento que se llama PICT a secas. Fíjate al final del menú desplegable uno que dice PICT 2022, y ahí vas a poder seleccionar el instrumento. Sí. No se podrá. Porque alguien dice que es de la UNAM y no puede ponerlo de... Bueno, puede ser eso. Tiene que solicitar, porque en una de esas no se cargó. Entonces, que escriba UCI soporte solicitando que se cargue la dependencia tal, el nombre facultad de humanidades y educación, no sé cómo se llama,
asociada a la Universidad Nacional de Misiones. Dice, la La siguiente. solicitud y no me responden. Hubo un problema estos días con eso, particularmente, por favor háganlo de nuevo y enseguida lo le van a responder. Dice, ¿se puede integrar al grupo colaborador en la plataforma y seguir actualizando el CEDAR? Ahí como una salvedad con el grupo colaborador. Para nosotros, los datos curriculares que tomamos son los del investigador y la investigadora responsable y los integrantes del grupo responsable. El grupo colaborador necesitamos que estén registrados para poder tomar esos datos y que les llegue la invitación para aceptar formar parte del proyecto, pero no tomamos los datos curriculares, así que no es necesaria una carga exhaustiva. Si la quieren hacer, buenísimo porque alimenta la base de CBR, pero no es necesaria para la presentación en PICT 2022. Un becario postdoctoral puede ser guiar de un proyecto de grupo de formación tramo 1, sí, no hay problema con eso. La actualización de CDR la pueden hacer hasta que se envíe el proyecto o hay que actualizar antes de abrir el proyecto. Muchas gracias. Se puede hacer hasta antes de enviar el proyecto. O sea, uno puede iniciar el proyecto, empezar a cargarlo y actualizar su CBA. Ahora, hasta el instante en el que uno envía el proyecto a la agencia, lo puedes actualizar. Una vez que se envió, ya está, queda congelado ahí el CBA. Y como fecha de, con este enviar decimos la fecha de verificación, que sería el 27 del 3. O sea, hasta el 27 del 3 se toma la información y después tienen esos 10 días donde ya la información quedó congelada, donde solo pueden adjuntar la carátula avalada por la institución. Dije, no, sí. Okay. Acá alguien dice, ¿solo se puede editar la presentación desde el usuario del IR? Sí, muy buena pregunta, a mí se me escapó mientras estaba mostrando. El único que puede editar el proyecto va a ser el IR, ¿sí? Es decir, si yo no soy el IR o la IR, ingreso los datos del IR, cuando guarde el proyecto en borrador, no lo voy a ver más. Lo va a ver el IR en su propio usuario. Ahora, las personas que forman parte del grupo responsable, del grupo colaborador, solamente van a poder verlo, el proyecto, pero no editar. Dijo que en el grupo de reciente formación el equipo responsable tiene que tener 3 miembros. No, eso es para investigadores de trayectoria consolidada. El requerimiento de mínima de 3 investigadores es para trayectoria consolidada. En todos los demás pueden ser investigadores, pueden ser proyectos unipersonales, puede estar solo el investigador responsable. No hay problema con eso. Bueno, el investigador inicial es condición eso, pero en todos los demás puede ser un investigador más. Mi usuario me aparece en blanco y no puedo cargar información. Cuando entras, te aparece como medio en blanco y ahí tenés que ir a los solapitas que están, a los ítems que están a la izquierda. Digo, mi CV, mis proyectos y demás. Si sí, pasa otra cosa. Habría que ver exactamente qué es lo que estás queriendo decir, pero si vos no ves tu información actualizada en CBR, probablemente sea porque hubo algún error en la carga del número de quit will, entonces no se sincroniza correctamente con CBR. Si ese es tu caso, escribí un mail por favor a un sitio medio soporte. A mí no me devolvió la ventana de registro, siempre he entrado desde la opción de autenticar. ¿Cómo me registro? Es decir, es la primera vez que entrabas a la plataforma, es extraño, pero si es la primera vez que entrabas a agenciar y nunca te habías registrado y te autenticaste por autenticar, te debería haber aparecido una ventana de registro donde pusiste tu nombre, apellido, correo electrónico, etc. En todo caso, para verificarlo, podés ir a la pestaña que dice, perdón, a la sección que dice mis datos, ver si faltan tus datos. Bueno, efectivamente entonces no hubo registro, pero si tus datos están, tuvo que haber registro sí o sí en la sección de mis datos. Bien. Las presentaciones a PICT Startup se siguen haciendo por la plataforma anterior porque no aparecen en la opción de agenciar. Sí, estamos migrando de a poco todas las convocatorias a agenciar. Empezamos el año pasado con algunas convocatorias de PICT orientados en esta plataforma agenciar para hacer la prueba de que todo funcionaba bien. Y salimos este año con PICT 2022, pero hay algunas convocatorias que todavía siguen estando en la plataforma vieja, como son Startup, PID y PID Clínico, con la idea de que en el transcurso de los próximos meses se van a ir migrando. Pero digo, cuando nosotros hacemos alguna modificación de este tipo,
el link de acceso, montos o cualquier otra cosa, aparece en las bases, así que la recomendación es ir a las bases porque esa es como la fuente de información de cada convocatoria. La próxima la respondo yo. Sí. Dice, anteriormente la institución emitía solo una constancia de aval para todos los proyectos presentados. Ahora debe emitir una para cada proyecto individualizado. El año pasado, con algunas instituciones hubo demora de hasta casi 2 meses para firmar y avalar la lista de los proyectos presentados. Nosotros estamos pidiendo que la carátula o que la constancia esté firmada por una autoridad cercana a ustedes. Ustedes le tienen que preguntar a cada uno de sus instituciones beneficiarias, pero nosotros, con una firma de un secretario de Ciencia y Técnica de facultad o con un decano o una decana, es suficiente. Es más, nos interesa que esas personas que están cerca de ustedes, en las dependencias, ¿no es cierto?, sepan qué es lo que ustedes están haciendo. Recuerden que nosotros hacemos convenios con las instituciones beneficiarias, por lo tanto son ellas las que tienen que avalar. Sí. El CONICET tiene distintos tipos de avales según las situaciones de sus unidades ejecutoras. Por ejemplo, todas las unidades ejecutoras que estén bajo un CCT, va a firmar la dirección del CCT, y las unidades ejecutoras que están en Buenos Aires, que están relacionadas con OCAS nomás, pero que no tienen CCTs, pueden firmar los directores de esas mismas instituciones, y después había algunas otras opciones que no las recuerdo bien, pero se las pueden preguntar a CONICET. Zona de influencia de CONICET, podía firmar, me parece, la persona que está a cargo del lugar de trabajo donde está esa persona en zona de influencia. Es decir, nosotros lo que nos interesa es que la institución les avale, y desde la postulación misma, porque pueden pasar muchas cosas, pueden pasar que alguien se ha jubilado justo cuando se está presentando, puede ser que haya sumarios administrativos, puede ser que haya algún tipo de inconveniente. Por lo tanto, nosotros, una vez que cerramos, necesitamos inmediatamente entrar en la etapa de admisibilidad y no demorarnos por este tipo de cosas que lamentablemente muchas instituciones, y sobre todo las más voluminosas, las que tienen mayor cantidad de agentes, son las que más nos tardan, ¿no es cierto? O sea, cuando lo recibimos ya está todo perfecto. Todos los proyectos que vamos a recibir están autorizados por su unidad beneficio, por su institución beneficiaria. En caso de adjudicarlo, la institución beneficiaria se hará cargo. Aparte, digo, este era como un esquema, pre-pandemia, ¿se acuerdan? Había que mandar las carátulas firmadas en tinta azul por correo postal, y considerábamos la fecha del matasello. Bueno, la pandemia hizo que ese mecanismo no funcionase, y pasamos al enviar los listados sábanas de proyectos por cada institución, pero que tenía estos problemas que mencionaba Marisa, de los tiempos que nos demoraban todo el proceso de evaluación. Y ahora, 2 semanas nos parece un tiempo prudente para que podamos conseguir ese aval, lo que no necesita ser de la máxima autoridad de cada institución beneficiaria, sino que están estas opciones, así que consideramos que está bueno tenerla dentro de la presentación del proyecto. Bueno, la institución beneficiaria puede ser el CONICET central. Sí, si es CONICET, la institución beneficiaria es CONICET, y después puede ser dependencia del CCT, y como unidad ejecutora el instituto. Bueno, otra referido al alta de la institución, que no le llegó el mail confirmatorio hace más de una semana, pero bueno, responde a este problema que tuvimos. Si sigue sin aparecer, chequéenlo. Si sigue sin aparecer, hagan la solicitud de alta de nuevo. Sí, por favor. Acá alguien dice, cuando hay problemas con los datos cargados en Agenciar desde CBAR, me indicaron desde Bus y Soporte que la información en Agenciar solo se utiliza como orientador, que lo importante es lo que está en CBAR. ¿Es así? Sí, puede pasar que quizás el CBAR, en la sección de Mi CV, no vean absolutamente toda la información que está en CBAR. Sin embargo, cuando se presente el proyecto, la información que es relevante para el FONSIT de su CBAR va a estar asociada. Sí, esto había surgido porque, por ejemplo, aparece la institución y no aparece el nombre de cargo. El investigador adjunto no aparece, y entonces es confirmable a quienes estén acá y a lo extensivo que nosotros vamos a traer la información completa de CBAR. Lo mismo en las publicaciones, que hay algunos datos de las publicaciones que
que no aparecen en esa pantalla de mis datos, pero que se van a traer y se van a usar para la evaluación. Exacto. ¿Cuán detallado, eso lo contesto yo, cuán detallado debe ser la justificación del campo de la beca en términos de su temática, considerando todo el tiempo que demoren los resultados? Y detallado en función del día 27 de marzo, donde se cierra la postulación. A ese día, ¿cuáles son las justificaciones? ¿Qué razones, qué justificación ponen para solicitar una beca? Cierra ese día, es a ese momento, a ese presente, digamos. Luego, aunque pase prácticamente un año hasta la adjudicación, bueno, se evalúa lo que se presentó o lo que se escribió hasta el 27 de marzo. Pero por ahí en ese sentido complemento, digo, no es necesario que escriban ahí un plan de trabajo del becario. No, ¿No? Digo, es algo genérico y qué funciones dentro de los objetivos del proyecto va a cumplir ese becario, es algo exacto. más general. No debiera ser un problema eso, digamos. Me perdí, ¿eh? En viajes incluye alojamientos, eso es viático. Sí, digo, El viaje son los pasajes, los viáticos es el hotel, digamos, el alojamiento, más la restauración, digamos, comidas. sí, pero es un monto, es un monto fijo por día que se paga dependiendo de la región a donde se haga ese viaje, y con ese monto cada investigador e investigadora tiene que cubrir alojamiento, comidas y demás, pero es un monto, no tienen que pasarnos Sí, el ticket. pero quédense tranquilos porque para confeccionar el presupuesto no necesitan saber exactamente esos montos, mientras ustedes no se excedan del 40% del total del proyecto en el rubro viajes y viáticos, estamos bien. En ese entonces estaban viáticos del 2018. No, porque está publicado, porque en la página de la agencia quedó publicado los viáticos, son los viáticos viejos, y hay un cartelito que dice en actualización, creo que porque todavía no está el monto correspondiente a este año, pero si quieren googleenlo, pero no les estamos pagando 2.500 pesos de viático. No, les aseguramos que no. Acá Laura dice, buenas tardes, en mi caso no puedo completar el campo representante legal y el campo mail de la IB. La verdad que me falta un No hay poco... problema. No sé si en última se mira. Yo creo que en eso, si vos no lo podés presentar, o sea, te pide la ficha porque vos le estás pidiendo que incorpore esa dependencia o esa No. unidad, o porque te aparece nomás. Yo creo que aparece en blanco porque hubo un pool de, a ver, estos que tienen mail y nombre de contacto son los que se fueron cargando de nuevo, pero hubo un pool grande de dependencias y de instituciones beneficiarias que las cargamos por default, porque son las mayoritarias, Universidad de Buenos Aires la cargamos desde acá sin pedir esos campos, entonces puede que ahora aparezca sin campo de autoridad y mail de contacto. No se preocupen por eso, si aparece en el desplegable no va a haber ningún problema con que no estén esos datos. Si consideran salario de IR y grupo responsable, ¿se puede considerar el grupo colaborador en el grupo salarios? Yo creo que lo que tienen que considerar es el sueldo bruto por 13 por año, y estimamos que con eso debería alcanzar tienen que llegar al mismo monto de subsidio. Con eso entendemos que con investigador responsable y grupo responsable debería ser más que suficiente. Pero no hay restricción No hay para el restricción, grupo colaborador no. tampoco. Yo no tengo más preguntas. ¿Pero qué se sube como certificado de maternidad? ¿Una nota, foto de DNI de los hijos? No, esta por ahí la contestamos antes, pero no, una nota para nosotros es más que suficiente. Sobre confección del presupuesto, ¿alguna especificidad o novedad respecto de convocatoria 2021? No, tampoco. Se confecciona igual. Abren, como nos mostró Cris, tienen un ítem de descripción donde pueden poner. El año pasado era como un poco más confuso porque les pedía el precio unitario, entonces eso llegó como a medio confusiones, pero acá volvió como a una instancia previa donde es algo más general y pueden poner insumos y describir. Me puedo presentar como IR de un tramo 1 y también como parte del grupo responsable del tramo 1 en la misma convocatoria. Sí, con eso no hay restricciones, ser IR y GR. Sí vayan a ver el criterio de sumatoria y los demás criterios que
tengan, pero sí, en principio no hay problema en ser IR y GR de proyectos. Investigadores extranjeros, ¿se les genera un número nuevo de pasaporte? No, lo que tienes es que en el registro de CBAR te pide el número de pasaporte y el país emisor, y con eso genera un número nuevo, entiendo que es así. Entonces ese número, que me parece que tiene como el código de 2 letras del país, pues el número de pasaporte, es el que tienen que usar en la agencial. Nos están diciendo que hay demoras en CBAR cuando tienen que cargar un nuevo usuario y contraseña, y si podemos acelerar esos tiempos. Bueno, yo diría medio que no se confíen con eso. Si quieren podemos averiguar, en principio, pero dudo que podamos tener injerencia en los tiempos de CBAR. De todas maneras me extraña porque, a ver, CBAR se utiliza en las universidades para los concursos, se utiliza para los incentivos, es algo que, y además, si tienen SIGEVA, lo pueden migrar a CBAR, ¿no es cierto? Y de CBAR pueden migrar a SIGEVA, no siempre todos los campos pasan, por ahí SIGEVA es más completo que CBAR en algunos ítems, pero eso es algo que tienen que nos excede, digamos. Traten ya de hacer todas esas gestiones, todavía falta para el cierre lo antes posible. De todos modos, en el caso de que no esté solucionado el tema, avísennos. Y ahí, en ese caso, si es de CBAR, escriban a PICT 2022, no a UCI, porque eso no lo puede resolver UCI. Bien, Es de otra dependencia eso. Bueno, se considera investigador activo una docente de universidad pública con doctorado, 3 papers en los últimos 5 años. Ahí tienen que ir a los criterios de acreditación de cada área temática y ver en qué área se van a presentar, porque los criterios de acreditación varían por área temática y por tipo de proyecto. Entonces, ir al área temática donde quieran presentarse y fijarse, y si tienen alguna duda respecto a eso, mandar un mail a PICT 2022. En la suma de 2 proyectos para determinar admisibilidad, ¿cuenta la categoría investigador inicial? Sí, cuenta, si son proyectos PICT de 2 años, así que entra en la sumatoria. Los investigadores extranjeros también tienen que completar sus antecedentes en CBAR, bueno, eso lo decíamos recién, hace falta el registro, pero no hace falta que hagan una carga exhaustiva de los antecedentes, salvo que ese investigador que está en el extranjero sea el investigador argentino en el exterior de los PICT de raíces, ¿sí? Donde ahí es parte del grupo responsable, pero si es un colaborador en el extranjero, solo con el registro en CBAR es suficiente. Bueno, si puede ser IR de investigador inicial y por formar parte de un grupo responsable, ¿sí? No hay problema. Simultáneo. ¿El aval institucional puede estar firmado por el secretario de investigación de una facultad? Sí, sí, claro que sí. De todas maneras, se tienen que empezar a implementar buenas prácticas en este sentido. Si no es ese secretario, la universidad tiene que decirles a ustedes quién es la persona, ¿no? Puede llegar a ser el secretario general de Ciencia y Técnica. No creo, porque siempre se utiliza la autoridad más cercana, pero esas son competencias de cada unidad, de cada institución beneficiaria, ¿se dan cuenta? Nosotros no podemos decir a una universidad o a un organismo de ciencia y tecnología, tiene que ser fulano, tiene que ser tal cargo. Nosotros no decimos eso. Nosotros esperamos que esa institución beneficiaria diga sola cuál es el cargo que autoriza. Pero obviamente el sentido común nos dice que si yo tengo que avalar que alguien efectivamente esté empleado, sea parte de los agentes de esa dependencia, es la gente de la misma facultad, son las autoridades de la facultad, su decano o su cuerpo de secretarios, especialmente el de Ciencia y Técnica. Bueno, si hubiera algún problema con el aval y, por ejemplo, la autoridad requiere algún cambio en el formulario para dar el aval, ¿es posible reabrir la carga? No se puede reabrir la carga. Una vez que hicieron la verificación, ahí quedó cerrado y no tenemos posibilidad de reabrir el proyecto para
que se evite. Así que digo, está bueno por ahí este trabajo y esta charla con las instituciones beneficiarias para que vean a ver si hay algún requerimiento en particular sobre algún punto para evitar estas situaciones, pero los proyectos no se pueden abrir. Y hay una pregunta de alguien que dice: estoy con beca extraordinaria de CONICET hasta la alta CIP, ¿se puede poner a CONICET como contraparte en este caso para categoría inicial? Bueno, esto aplica un poco a todos los casos. Si CONICET avala la presentación, para nosotros no hay problema. Así que, sí. Me imagino que en el caso de esta becaria que tiene la beca extraordinaria, está trabajando en una unidad ejecutora o está trabajando en una facultad también. Es decir, su lugar de trabajo. Porque CONICET también depende de donde sea, si es en el interior del país donde están los CCTs, o enseguida el personal de recursos humanos del CCT va a constatar que es personal de CONICET esa persona, que es becario, y le va a hacer la firma. Ahora, el problema puede ser aquí en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y entonces que firme el director o directora de la unidad ejecutora. Y en el último de los casos, que firme alguna autoridad del lugar de trabajo donde está. ¿Sí? En algún lugar va, por lo menos 3 días a la semana, a sentarse y hacer su trabajo o estar en un laboratorio. Bueno, la autoridad de ese lugar. En el caso específico que me están diciendo, ¿no? Nosotros somos más sencillos. Es decir, en ningún momento vamos a estar mirando la firma y si no coincide con un ideal que tenemos, vamos a dejar el proyecto de lado, para nada. Bueno, dicen: les pido explicar nuevamente y más despacio lo del código del país y el número de pasaporte para investigador extranjero en el extranjero. No logro entender todavía dónde está ese código del país que se agrega, si en el número de pasaporte mismo o el CBR lo genera CBR. Cuando ustedes hacen la carga en CBR, en el registro, les pide el número de pasaporte y abajo hay un campo que dice: estoy explicando más despacio, estoy yendo más lento porque estaba medio acelerado. Y el país emisor. Entonces con esos 2 datos genera un código que es las 2 letras del país emisor y un guión con el número del pasaporte. Pero es algo que genera CBR. Creo que no tenemos ninguna más. Julieta, vos tenés la mano levantada. ¿Tenés una pregunta desde que empezamos las preguntas? Sí, buenas tardes. Quería consultar sobre los proyectos de trayectoria consolidada, la parte del impacto. Entiendo que para el punto A, que es de la transferencia a medio social o productivo, ahí puede ir una nota de intención de una empresa, ¿sí? Sí. A ver, nosotros trabajamos con una empresa que tiene la facultad de ser VT. ¿Esa empresa puede proporcionar esta nota para este punto? Es una empresa, es una SA. A ver, yo sé que ustedes han hecho esta consulta y les respondimos que no, ¿no es cierto? A ver, a mí me cuesta pensar, primero ubicarnos, ¿no es cierto?, en que es la primera vez que hacemos este tipo de proyecto. Por lo tanto, bueno, como pasa siempre, uno se imagina un universo de posibilidades y siempre aparece uno que no contemplaste. Pero lo que nos interesa poner el foco acá es que esa trayectoria, ese cúmulo de trayectorias de SIR, ¿no es cierto?, y lo que va a hacer ahora, hay alguien afuera del sistema científico que directamente está deseoso de incorporar algo en alguno de los ítems que pusimos. A mí, quizás porque yo tengo una visión muy acotada de lo que es una VT, a mí me cuesta pensar que una VT sea ese lugar, ¿no es cierto? Porque yo pienso, a ver, si yo tengo un equipo que están haciendo investigación de vanguardia en ciertas enfermedades no estudiadas o un nuevo tratamiento, yo esperaría que esa carta de acuerdo fuera con un hospital, fuera con una fundación, fuera con una asociación de enfermos que tienen esa enfermedad, fuera con un posgrado de medicina en donde se va a incorporar el estudio de esa patología. O sea, la VT se me hace a mí como
como un nexo que ayuda a acelerar la comunicación con el exterior, ¿no es cierto? Entre distintos eslabones, en una punta de la cadena tenemos los investigadores y en el otro tenemos el medio socioproductivo, lo que sea, y la VT oficia de acelerador, es decir, está focalizado en gestionar eso. Pero a mí, en esta instancia, no me interesa eso. Ustedes lo agreguen o no después, porque más adelante, se me ocurre, pueden poner algún servicio a tercero, eso no te lo puedo asegurar 100%, porque lo tengo que hablar con el área financiera, pero yo pienso que la VT, y lo que te va a cobrar la VT por hacerte esas gestiones, que vos lo puedas pasar por algunos gastos por el PICT, pero yo lo que quiero ahora para la evaluación no es la VT, es el destinatario último. Yo quiero ver ahí, cuando estemos evaluando en ese bloque 4, che, mirá, es para la fundación de enfermos de tal tipo de psoriasis que van a hacer esto. Entonces digo, mirá, qué bueno, o sea, desde donde está saliendo nuevo conocimiento directamente a quienes les interesa saber cómo es ese nuevo conocimiento. Okay. Ese es el espíritu ahora. Entiendo. Quizás el año que viene vemos que hay casos en los que eso se pueda poner, pero ahora me da la impresión de que no, que nos oscurece, y que además nos abre la puerta a quizás a otro tipo de VT que son netamente comerciales, que no tienen trayectorias como la que vos, con la que seguramente vos estás pensando, ¿no es cierto? Porque una cosa es la VT del instituto, asociada al Instituto Leluar, y bueno, hay otras VT de otras características que no serían para nosotros las ideales para esto. ¿Sí? Y una consulta, y con respecto al punto C, que es de la actualización, un aporte a la actualización curricular. Nosotros, Fundación Leluar no es una universidad, pero claramente formamos gente. Entonces, en este caso, ¿qué necesitaríamos? Una nota de las universidades donde están haciendo los doctorados. Que salga, por ejemplo, de Leluar, o sea, porque el ecosistema Leluar es como que queda todo en casa, digamos, más allá de sus divisiones. Entonces, a ver, que ese proyecto y las novedades y la trayectoria, etcétera, impacte en la maestría sobre enfermedades tal en la Universidad Nacional de La Matanza. Y que las autoridades del posgrado o de ese posgrado o de la Secretaría de Ciencia y Técnica de esa facultad donde está ese posgrado diga, sí, con gusto vamos a recibir a este equipo de gente que va a aportar a la renovación curricular de esta carrera, que va a incorporar tal cosa. Como contraparte, o sea, no pedimos nada, pero si dicen que además va a haber cargos para eso, es decir, es como estimular que no queden los papers, lo que se hace y lo que se financia, sino que por esos montos altos haya un esfuerzo más de impulsar a la afuera a absorber lo que hacemos desde el área científica. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno. Y tenemos una última, vamos con la última que decía respecto a la contraparte de los salarios. Bueno, habíamos dicho hace un ratito, pero la acaban de hacer la pregunta, así que sí se puede considerar al grupo responsable y el grupo colaborador los salarios, bueno, el bruto por 13 por año, así que puede ser el grupo responsable y colaborador. Bueno. Acá llegamos. Bueno, Acá muchas llegamos, gracias. Muchas gracias por haber participado y bueno, nada, estamos en contacto, están los mails de FONSIP para consultas generales a PICT y bueno, para UCI y CBAR, así que cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao.